Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotras somos Ana Gabriela Sánchez, María Alejandra Hoyos, Angélica María Moreno, Laura Sofía Gutiérrez, Lisbeth Vanessa Cortés y Valentina Cero. Nuestro podcast es sobre la cultura mexicana. Bueno, en primer lugar, nosotros escogimos la cultura mexicana porque consideramos que es una cultura muy fuerte e interesante con el tema de la muerte. Nos pareció interesante conocer un poco más a fondo la cultura y entender cómo perciben, practican y entienden la muerte. En México, la muerte se ha celebrado durante siglos, incluso desde antes de la conquista. Por otro lado, en la época prehispánica, la muerte es fundamental como deidad, signo calendario de la cual surge la vida, y es en general esencial para los rituales. En México, el tema de la muerte no es un tabú, ni siquiera para los niños, ya que desde el principio se les incluye y se les da conciencia para que practiquen su cultura. Uno de los días más importantes en la cultura mexicana es el 1 y 2 de noviembre. El primero es el Día de los Santos, en el cual se recuerda a los niños, y por otro lado, el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, en el cual se celebra a los difuntos, a aquellos adultos que han muerto. Es el día en el cual se celebra en este país de manera importante la muerte. Es un día para conectarse con sus seres queridos o queridos muertos, también para ahorrar la memoria de aquellos que se han ido de este mundo. De acuerdo, es muy interesante la forma en la que los mexicanos perciben la muerte y también cómo desde niños es un tema que se habla con naturalidad, sin temor. Para nuestra cultura colombiana generalmente es difícil hablar de este tema con los niños. Por otro lado, para nosotros es impensable celebrar la muerte, pues es un suceso desafortunado que nos genera un impacto negativo y sufrimiento. Bueno, adicionalmente, en México se cree que cuando alguien muere, de algún modo accede a una nueva realidad. Consideran que hay otro mundo al que van los muertos, y en este mismo hay dos categorías, por decirlo así. La primera dicen que se siente una felicidad plena, es en la cual están las personas que aún son recordadas por alguien en el mundo terrenal. En cambio, en la segunda se siente una tristeza absoluta o un olvido, en el cual están las personas que ya no son recordadas en el mundo terrenal por nadie. En este mundo, las personas pueden encontrarse con sus familiares que ya fallecieron y compartir el resto de la eternidad con ellos. Cuenta la historia que desde la época prehispánica los nativos brindan culto a la muerte. Al llegar los conquistadores, este homenaje a la muerte se mezcló con la nueva religión católica, originando lo que en la actualidad se conoce como el Día de los Muertos, un momento en el cual las personas fallecidas bajan al mundo terrenal como para festejar la vida y la muerte con sus familiares que aún siguen con vida. La muerte podría significarse el fin o el principio. Me parece muy interesante el mundo del que se habla. Personalmente me parecería muy lindo vivir esa felicidad al morir y poder encontrarme con aquellos que ya murieron. Es una forma muy hermosa de ver la muerte, es como una nueva oportunidad. Ahora llegamos al interrogante. ¿A quién se responsabiliza por la muerte? Principalmente en México existe un icono que representa a la muerte. El personaje es tan emblemático que es conocido internacionalmente. A finales del siglo XIX, el artista mexicano José Guadalupe Posada hizo de la muerte uno de sus temas recurrentes y la simbolizó como un esqueleto vestido de manera elegante junto con un gran adorno de flores en la cabeza. De esta forma nació la popular Catrina, una figura distintiva del Día de Muertos mexicano. Asimismo, se puede conocer con diferentes nombres o apodos, como la Huesuda, la Calaca, la Parca, la Dama de Negro, la Santa Muerte, la Novia Fiel y muchos más. Esta figura es la que asocian con la muerte. Es la responsable de llevar al otro mundo las almas de los que alguna vez fueron seres en este plano terrenal. Qué interesante esto que cuentas, Angélica. La verdad, siempre he escuchado que cuando festejamos el Día de los Muertos en México, tal vez sin saberlo, estamos rememorando a los terribles dioses de la muerte. Esa noche, el Mictlán y nuestro mundo se conectan, pero siempre me ha generado como esa curiosidad el hecho de saber o conocer a quién se le responsabiliza por la muerte en México. Ahora bien, existen diversos rituales para celebrar la muerte. Dentro de estos rituales se destaca la recepción y despedida de las ánimas, la colocación de las ofrendas o altares de muertos, el arreglo de las tumbas, la velación en los cementerios y la celebración de los oficios religiosos. La ofrenda es el factor principal para celebrar el Día de los Muertos, ya que es el centro de la celebración. Esta ofrenda en sí tiene una interpretación trascendente del culto,
la cual significa el compartir con los parientes difuntos algunos goces de la vida. Esta ofrenda se da por tradición para así al menos por una noche darle realidad y existencia a las ánimas. Además, la ofrenda va de la mano con la motivación y la dedicación que se tiene para ello. Hay ofrendas tanto para niños como para adultos, ancianos, amigos y demás familiares. La ofrenda se basa en diversos objetos como comida, objetos importantes para el ánima, flores, ceras y decoración de la ofrenda. Esto se hace con base en todas las almas que se quieren ofrendar. Adicionalmente, los mexicanos celebran el Día de los Muertos con arte y festividad. Personas de todas las edades se disfrazan y organizan diversas comparsas, acuden al cementerio con comida, bebidas y música para así pasar el día y a veces la noche celebrando y recordando a su ser amado. Finalmente, para la celebración, los mexicanos hornean pan de muerto, el cual es un pan decorado con huesos y su sabor es dulce. Este se coloca en el altar de muertos para recordar y honrar a los seres queridos. Yo había escuchado anteriormente que existen miles de rituales para recordar a los difuntos, como desenterrarlos. En México se evidencian ritos desde los más sencillos, como colocar un altar con cempasúchil y fotos del fallecido, a las más extrañas y hasta mórbidas, como exhumar y limpiar los huesos de los difuntos cada 2 de noviembre. Qué interesante ver cómo el mexicano celebra y hace diferentes rituales sobre la muerte, ¿no? Y también hay otro tema que me parece muy interesante y es el concerniente al papel de la muerte en la vida. Quiero empezar por tocar este tema con una frase de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura mexicano, y dice: una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Y creo que es pertinente esta frase porque responde a la pregunta de manera muy clara, en el sentido de que nos indica que para la cultura mexicana es fundamental la muerte para la vida. Eh, es una continuación del alma en un plano no material y es lo único cierto e inevitable de la vida. Así que de alguna manera la muerte entra a darle ese sentido a la vida porque permite que disfrutemos nuestro paso en este mundo terrenal y material, esperando ese destino común que nos une a todos sin entender de clase, raza, sexo ni ninguna otra diferencia. Estoy de acuerdo contigo, Ana. Además, es muy linda esa frase que escogiste de Octavio Paz, y estoy de acuerdo. La muerte representa un factor fundamental para la vida, independientemente de la cultura en la que estemos. ¿Cómo se vive la muerte en México? Eh, bueno, hay una frase de Paul Weinstein: en el México prehispánico es fácil morir. Quizá para aquellos hombres la muerte no significaba más que una situación no precisamente muy afortunada y de cualquier manera solamente provisional. Mientras que en la religión católica se vive la muerte como el momento en el que el cuerpo se queda sin vida, la muerte es una forma en la que la vida trasciende a través del alma al paraíso, infierno, o se queda penando en el purgatorio. En la cultura mexicana se celebra con fervor este día y las tumbas de los muertos son un espacio de encuentro para reír, llorar, cantar, comer y celebrar con los muertos que vienen de visita. Esta es una forma muy especial y positiva de vivir la muerte, pues además de ser una celebración, es un momento para recordar con alegría a esos seres queridos que trascendieron. A pesar de esto, aunque en México se celebre la muerte, no quiere decir que los mexicanos no le teman a la muerte, solo que desde sus ancestros han aprendido a encontrarse con ella y la viven con una aceptación que expresan mediante dicha celebración. Claro, es muy importante lo que dices de que los mexicanos no le temen a la muerte porque es cierto, ¿no? Todos le tememos a eso desconocido, que no sabemos qué hay más allá, si hay muchas dudas al respecto, pero creo que de todo lo que hemos hablado, me parece importante concluir que para el mexicano la muerte no es un concepto oscuro, sino que la conciben de una manera muy linda y diferente y profunda, y creo que es una manera muy positiva de afrontar la vida y de no vivir con miedo, sino vivir para ese destino que es inevitable y que debemos aceptar más que huirle, sino esperarlo con paciencia. Entonces, a todos nuestros oyentes les agradecemos mucho por estar acá y esperamos les haya gustado mucho nuestro podcast.